programa de opinión de producción nacional independiente, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia. Apto para todo público. Muy buenos días. De nuevo con ustedes desde los estudios de Televen. En este editorial continuaré exponiendo mis puntos de vista en la firme defensa de los derechos ciudadanos y de los valores de la auténtica democracia y de la Constitución Bolivariana de Venezuela. Diré lo que tengo que decir sin bozal. Levantaré mi voz contra la injusticia y defenderé los derechos de la nación venezolana. Enseguida me traslado al Palacio de Miraflores, al Salón Sol del Perú, donde entrevistaré al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Estás viendo José Vicente Hoy. Presidente, la política de la región, para no irnos a otros lugares del mundo, ha entrado desde hace más o menos una década a dilucidar el problema político a través de la Constitución, ¿no? Es decir, la Constitución ha pasado a ser un elemento fundamental, tan fundamental que se repite la historia de las dictaduras que utilizan a los ejércitos para violar la voluntad popular. El orden institucional y constitucional en Venezuela se ha venido consolidando. Chávez es un factor determinante. Toda la política de Chávez era la política de la Constitución. Y con la Constitución en la mano logró imponer su modelo. Y tú también eres un ejemplo en ese sentido. Tú te has aferrado a la Constitución, la has interpretado permanentemente. Ante cualquier crisis reaccionas a través de la Constitución. En este momento estamos viviendo en la región latinoamericana el desalojo de un presidente no solamente constitucional, porque lo es por el voto popular, sino también porque lo que representa desde el punto de vista étnico, desde el punto de vista del origen, Evo Morales, ¿no? Es algo más que un ciudadano, ¿no? Es un indio, ¿no? Y reúne todos los atributos de los ancestros en materia de principios, ¿no? Entonces, ¿qué opina el presidente Nicolás Maduro? Ya ha emitido algunas opiniones, pero yo quisiera ampliar, que se ampliara en esta conversación, dada la amistad que existe entre nosotros, con absoluta responsabilidad, pero al mismo tiempo con buena información, lo que está ocurriendo en Bolivia, el desarrollo que puede tener eso, cómo se puede revertir ese golpe de Estado, o cómo se pueden perder posibilidades también, lo cual es una probabilidad, como ocurre siempre en política. Tiene la palabra el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, en primer lugar, estoy muy contento de esta oportunidad, de esta entrevista, de esta conversación junto a nuestro pueblo. Siempre este es un programa vital en los últimos 20 años o más, los últimos 25 años, desde por allá en el año 92, casi 30 años, José Vicente. Este
este programa fijando la pauta de la información veraz, del debate democrático, de la polémica enriquecedora y de la exposición de las posiciones frente al país. Así que te felicito por este programa histórico. Creo que es el programa televisivo con más años en la televisión venezolana y además que ha fijado más pauta en todas las coyunturas que nos ha tocado vivir en Venezuela, en América Latina y en el mundo. América Latina es una zona en disputa entre el proyecto imperial de los Estados Unidos a través del neoliberalismo y los proyectos progresistas, populares, nacionalistas, revolucionarios que cada país ha venido gestando en los últimos 20 años. Una zona en disputa, un pulso duro, intenso, entre las viejas élites que han usufructado el poder, las riquezas de todos nuestros países y que han impuesto modelos de dominación, de gobiernos antipopulares a través del neoliberalismo en los últimos años, y los proyectos populares que han surgido de poderosos movimientos, de poderosos líderes, en el caso de Venezuela del movimiento bolivariano, el comandante Hugo Chávez, el proyecto bolivariano, que fijó la pauta de este siglo XXI. La revolución bolivariana fue la última revolución del siglo XX, en la década de los 90, que toma el poder político del gobierno en 1999. Y la revolución bolivariana se constituyó en la primera revolución del siglo XXI. Muy importante, la pauta que la revolución bolivariana ha marcado en la lucha de todos estos años, en la construcción de un poder constitucional, como tú lo decías, José Vicente. El eje transversal de la revolución bolivariana es el proceso constituyente, es la constitución de la República, es el nuevo pacto democrático, social, jurídico, constitucional del país. Con la Constitución todo, dentro de la Constitución todo, sin la Constitución o fuera de la Constitución nada, contra la Constitución nada. Ha sido la consigna de todo un país para nosotros dilucidar los distintos conflictos y los distintos momentos que nos ha tocado vivir en estos 20 años, particularmente este año 2019, en que se ha activado una conjura mundial encabezada por el gobierno de los Estados Unidos y todos sus recursos, contra la revolución bolivariana, contra la Constitución, contra la paz del país, contra la democracia. Este año 2019 nosotros hemos demostrado lo fuerte, lo poderoso que somos desde el punto de vista constitucional para amalgamar las instituciones, amalgamar la paz del país. Se ha demostrado la fortaleza espiritual, moral que tiene nuestro pueblo, nuestras instituciones, porque se vino todo el poder mundial de Occidente, del capitalismo contra nosotros, todo. Amenazas de invasión, activación del TIAR, bloqueo criminal, persecución financiera, sanciones, y además le han dado, José Vicente, 400 millones de dólares declarados por el gobierno de Estados Unidos a esta oposición de derecha fascista. 400 millones de dólares. ¿Qué han hecho con esos 400 millones? Conspirar, tratar de comprar funcionarios, militares, policiales, políticos. Y no han podido, ni podrán, conspirando. ¿Cómo explicas tú la posición de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en esta situación tan compleja, tan atravesada por incógnitas? Porque esa lealtad que ha demostrado la Fuerza Armada, no solamente hacia la Constitución, sino la identificación con el pueblo, que es parte del legado de Chávez, ¿no? Buena parte, pero donde tú también tienes una porción importante de responsabilidad. Esa Fuerza Armada que representa genuinamente al pueblo venezolano pareciera inmune ante las acechanzas, porque lo que se ha tratado desde los Estados Unidos, del gobierno de Washington, con respecto a la Fuerza Armada venezolana, ha sido de una agresividad brutal y de una basura absoluta en los términos políticos, ¿no? Ahora,
¿Qué ocurre con la Fuerza Armada? ¿Por qué en Bolivia se da una situación distinta? Sí, son situaciones históricas diferentes. Nuestro comandante Hugo Chávez construyó una nueva Fuerza Armada, nacional bolivariana, y le puso el signo de Bolívar, del antiimperialismo, con una ideología clara, con una nueva doctrina de defensa, con un nuevo concepto estratégico, que se ha metido en las venas del soldado y la soldada venezolana. Nuestras academias militares, nuestros cuarteles, son recintos donde se propician los valores morales bolivarianos, antiimperialistas. Y nuestra Fuerza Armada está totalmente identificada con el legado revolucionario de nuestro comandante Hugo Chávez. Y además ha venido avanzando en altísimos niveles de organización, un nuevo concepto estratégico, una nueva doctrina y una nueva organización para la defensa de la integridad territorial, para la defensa de la Constitución, de las instituciones, para la defensa de la paz del país, y con un concepto muy claro, muy interiorizado en la oficialidad y en los soldados, de unión cívico-militar, de unión con el poder popular. Sin lugar a dudas, es una Fuerza Armada Nacional Bolivariana del siglo XXI, que no tiene nada que ver con las fuerzas militares sometidas a la doctrina estadounidense de la Escuela de las Américas, colonizada por la ideología de la seguridad nacional de los Estados Unidos. Porque durante todo el siglo XX, los Estados Unidos hizo un trabajo para colonizar las fuerzas militares de América Latina y el Caribe y convertirlas en sus fuerzas pretorianas para imponer golpes de Estado o para sustentar gobiernos antipopulares, gobiernos oligárquicos. Esa es la historia de nuestra América Latina y el Caribe. Venezuela ha roto con esa historia. Y además tenemos una cosa muy importante, un liderazgo militar auténtico, unido, cohesionado en la nueva estructura, un liderazgo militar que responde a los verdaderos intereses, al sentimiento general de una Fuerza Armada que quiere patria, que quiere libertad, que quiere independencia, que no se va a arrodillar más nunca a los gringos, ni se va a poner más nunca al servicio de la oligarquía de este país. Así que es una Fuerza Armada Nacional Bolivariana con un gran potencial moral, con una gran fuerza revolucionaria, y que la diferencia de otras Fuerzas Armadas que aún están sometidas a los dictámenes de Washington, a los contactos. Mira, José Vicente, yo te puedo decir como primicia, ahorita en los últimos meses, desde Colombia se han contactado, hemos desmembrado por participación propia de los oficiales de nuestra Fuerza Armada, más de 47 intentos de captar oficiales de los 4 componentes para ponerlos al servicio de la estrategia de Colombia, del Ejército de Colombia y de los gringos, para tratar de robar misiles de Venezuela, para tratar de anular el sistema de Sukhoi, para tratar de anular el sistema de radares fijos y móviles, para tratar de anular el sistema de torpedos y defensa misilística de la Armada Bolivariana. Hay gente presa por eso. Algunos cedieron y fueron comprados y sencillamente fueron descubiertos o fueron interceptados por la información de oficiales patriotas. Y nosotros estamos haciendo permanente inteligencia. Eso te dice el nivel de desesperación del imperio, de sus aliados de Colombia para tratar de debilitar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y yo te puedo decir hoy, en este mes de noviembre, ya rumbo al mes de diciembre, rumbo al año 2020, con todos estos intentos de tratar de dividir, debilitar, destruir a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, hoy tenemos una Fuerza Armada Nacional Bolivariana más fortalecida orgánicamente en el sistema de armas, con mayor capacidad de defensa del país. Hemos llegado, José Vicente, a 3.200.000 milicianos y milicianas, integrados perfectamente. Aquí está el cuerpo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, profesional, del Ejército, la Armada, la Aviación, la Guardia Nacional Bolivariana. Y tenemos 3.200.000 venezolanos, milicianos y milicianas, abrazando en la doctrina de defensa, metido en todas las comunidades del país, en miles de unidades populares de defensa integral. Así que
las pruebas que hemos tenido en el 2019, las conspiraciones que hemos tenido desde Colombia, desde Estados Unidos, lo que ha hecho es fortalecernos. Y hoy tenemos una mejor Fuerza Armada Nacional Bolivariana que le garantiza al país la paz, la estabilidad y preparada para enfrentar lo que haya que enfrentar. Estuvo involucrado el gobierno norteamericano en el atentado en la avenida Bolívar. Totalmente, total y absolutamente. La Casa Blanca dio la autorización y estaba informada en tiempo real de los acontecimientos del atentado con los drones el 4 de agosto de 2018. Igual en el Palacio de Nariño. Quien hizo la promesa de asesinarme ante la Casa Blanca fue el expresidente Santos. Y a Julio Borges le encargaron la parte logística de Venezuela. Ya todo eso se ha descubierto, hay testimonios, hay testigos, hay gente detenida, se sabe toda la verdad, ha surgido toda la verdad de cómo se preparó el atentado del 4 de agosto de 2018. Y desde la Casa Blanca se dio la orden, se dio la autorización y se le hizo seguimiento personal para ver si sucedía o no sucedía. Gracias a Dios y a la Virgen de la Chinita nosotros salimos airosos y pudimos sobrevivir a ese atentado, pero forma parte pues de los planes asesinos, criminales que hay contra nosotros, contra los líderes revolucionarios, populares, progresistas, nacionalistas. El imperio, miren, como se ha demostrado en Bolivia y se ha demostrado a lo largo de la historia, el imperio no perdona. El imperio quiere someter a los pueblos, dominar a los pueblos y utiliza todas las armas, incluyendo el asesinato directo. Toda esta cosa, José Vicente, permíteme, todo esto que nosotros hemos demostrado y comprobado en el juicio que se ha hecho aquí en Venezuela, todo esto, más temprano que tarde, quedará grabado aquí en este programa, más temprano que tarde saldrán los documentos desclasificados en todos estos países y se sabrá la verdad del atentado del 4 de agosto de 2018 y la verdad de todas estas conspiraciones y toda esta conjura contra Venezuela. En ese terreno de la información confidencial y de la información militar, de la información de seguridad del Estado, ¿qué información tú manejas con respecto al caso de Evo Morales? ¿Qué pasó allí? Mira, nosotros estuvimos manejando mucha información desde el año pasado. Parte de esta información yo se la di al presidente Evo Morales. Luego hace 3 meses yo lo llamé y lo alerté porque vi por Telesur que ya se alzaban estos grupos otra vez, los mismos grupos racistas de Santa Cruz y de otras ciudades, diciendo que ellos no reconocerían ninguna victoria de Evo Morales, que no lo reconocerían, jugando posición adelantada. Fue desde la Embajada de los Estados Unidos en La Paz que se organizó, se articuló todo el golpe de Estado, toda la emboscada contra Evo Morales. Se invirtió mucho dinero, mucho dinero. La orden la dio Donald Trump, la dio Trump. Cuando Evo Morales en julio, como presidente del Consejo de Seguridad de la ONU, le habló cara a cara y le dijo sus verdades. Ahí dio la orden, hay que acabar con el indio. Y comenzó la conjura intensa, con una cadena de eventos que fueron cumpliendo, de provocaciones, de violencia, de racismo, que mandó la casa de la familia, de los familiares de Evo Morales, quemando la casa de líderes, ministros, diputados, senadores, gobernadores, quemando los centros electorales, quemando el tribunal electoral en todos los estados, buscando la violencia, el asalto al Palacio Presidencial, que llevó, bueno, a estos pasos, luego el amotinamiento de la fuerza policial, de algunos sectores de la policía. Eso no se había dicho, pero Evo me lo dijo a mí 2 días antes. Yo le dije, Evo, ¿cómo está la situación? Me dijo, la policía en algunos sectores se ha alzado. ¿Y por qué? Pidiendo la renuncia del presidente, la policía pidiendo la renuncia del presidente. La fuerza militar después le dio la estocada, la OEA le dio la estocada. Fue una conjura completa que le montaron a Evo. Y no pueden garantizar la estabilidad de Bolivia sin Evo. Evo es el único líder en Bolivia que ha garantizado en 200 años una etapa de estabilidad política, de prosperidad económica, de tranquilidad social,
Evo es el único líder que puede restituir a Bolivia a la tranquilidad, a la paz social. Evo, para que tú veas, José Vicente, Evo le dio un trato especial a las fuerzas militares. Fortaleció todo el aparato militar de Bolivia. Le dio un trato respetuoso, cooperativo. Impresionante, Evo. Ejerció su liderazgo como comandante en jefe. Y le dio un trato especial y equipamiento a las fuerzas policiales. Pero por dentro los gringos se infiltran con los cursos en la Escuela de las Américas. Van captando militares, van comprando militares para que traicionen a su patria. Y mira cómo metieron a Bolivia. Bolivia la estable, Bolivia la del mayor crecimiento económico, Bolivia la del milagro social. La metieron en una espiral de caos, de violencia y de vacío total. ¿Cómo se explica en el plano de las cosas irracionales que una oposición tan siniestra, una oposición de asesinos, de criminales, lo está demostrando con sus actuaciones, no haya detenido a Evo y lo haya asesinado? La orden de detener a Evo y Además, asesinar. el asesinato de jefes de Estado en Bolivia es una constante. Constante, sí. La orden para detener y matar a Evo estaba dada. Se la habían dado a un grupo de la Unión de Jóvenes Cruceñistas, un grupo paramilitar que hay, y otro grupo paramilitar de Potosí. Es la información de inteligencia que nos llega. Y iban a ir con grupos de asalto a matar a Evo donde estuviera. Afortunadamente, las gestiones del Grupo de Puebla, del presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, del presidente López Obrador, del canciller de México, Marcelo Ebrard, permitieron salvar a Evo Morales, rescatarlo de su amada Cochabamba y llevarlo a México sano, salvo y en paz. ¿Qué hubiera pasado? Yo me pregunto y le decía a otros compañeros, si en 1973 se hubiera podido salvar la vida del gran Salvador Allende, si Salvador Allende hubiera podido trascender con su vida a liderar la resistencia y la recuperación de la democracia, otra historia hubiera vivido Chile, no 40 años de pinochetismo y de negación de los derechos sociales. Evo está vivo, el pueblo está en lucha, el pueblo está en resistencia y más temprano que tarde, Evo volverá hecho millones y se rescatará la democracia y se rescatará la armonía y la paz de Bolivia. Estamos seguros que se rescatará la paz de Bolivia y los militares bolivianos tendrán que respetar a Evo Morales como líder, como el gran líder que es. No es solo líder de Bolivia, Evo Morales es un líder mundial, reconocido por todos los líderes del mundo. Es un gran líder moral, espiritual y un hombre exitoso, José Vicente. Yo admiro a Evo por la gran capacidad como presidente para gestionar el país, para llevarlo a los niveles que lo llevó. Impresionante. Verdaderamente, en 200 años es el gran presidente de la historia de Bolivia. Vamos a hacer una breve pausa y al regreso vamos a tocar el tema económico. Correcto. ¿Estás de acuerdo? Excelente. Bueno. Estás viendo José Vicente Hoy. Nicolás, en tu gestión has alcanzado éxitos muy importantes en materia política, en materia social. Y creo que también hay éxitos en el terreno económico. Pero ese es el punto débil del gobierno. Cualquier ciudadano en la calle, no entremos a hacer consideraciones si ese ciudadano es de oposición o de gobierno, se queja de la situación económica, de que los productos en menos de un minuto suben de manera impactante.
se considera que el gobierno de Maduro, exitoso en política, lo reconoce sus peores enemigos, sin embargo tiene un talón de Aquiles con el problema del costo de vida y la inflación. Tú has puesto mucho énfasis, has dicho muchas cosas para explicar el fenómeno. Pero ¿qué ocurre realmente? Bueno, yo creo que hay conciencia nacional de que Venezuela está sometido de varios años a una guerra brutal en el campo económico. Que hemos pasado distintas etapas y hemos ido cubriendo las necesidades que pretende crear la guerra económica para el pueblo. En cada etapa, para garantizarle al pueblo sus alimentos, en primer lugar, para garantizarle al pueblo la educación pública, que no falle, gratuita, de calidad, para garantizarle al pueblo barrio adentro y la salud, para garantizarle al pueblo la construcción de vivienda, para garantizarle al pueblo el empleo. Venezuela tiene casi pleno empleo. Y para garantizarle al pueblo sus ingresos. Hay factores que se han recrudecido en los últimos meses. Toda Venezuela lo sabe, el mundo lo sabe. El imperio más poderoso de este mundo le ha declarado la guerra económica a Venezuela, pero abierta, pública, no es por debajo, como fue en el año 2015, 16, 17, que hacían la guerra por debajo, creaban situaciones de desestabilización económica para echarle la culpa al gobierno y crear el descontento, una estrategia vieja de los imperios contra los pueblos. Aquí es abiertamente una persecución financiera. Nos robaron, José Vicente, 30.000 millones de dólares de un plumazo. Han sancionado a Venezuela en todos los niveles, hasta para impedirle que Venezuela compre cualquier cosa en el mundo, alimentos, medicina. El gobierno de Estados Unidos llama inclusive a las navieras para que ningún barco traiga nada a Venezuela. Han perseguido a la empresa petrolera para que Petróleos Venezuela no pueda vender el petróleo en el mundo. Y nosotros hemos defendido el empleo, el nivel de vida, las condiciones sociales, los derechos, las misiones sociales del pueblo en esas condiciones. Hemos logrado un milagro realmente. Y yo te puedo decir hoy, finalizando el año 2019, a pesar de todo eso, la economía venezolana se está autorregulando y va llegando a un punto de recuperación del crecimiento, que es uno de los elementos positivos. El crecimiento productivo del campo, de la industria, de la ciudad. Ahí los primeros síntomas certeros de que vamos a recuperar en el año 2020 el proceso de crecimiento económico sostenido, con esfuerzo propio, en medio de una guerra de bloqueo y sanciones. No es cualquier país. En segundo lugar, hay una tendencia ya de este año que vamos a consolidar de desaceleración de la inflación criminal inducida por vía de la autorregulación económica. Ahora, hay muchos factores que nosotros tenemos que ir controlando. En primer lugar, bueno, Venezuela ha tenido afectados por todo esto los ingresos en materia de divisas. Venezuela pasó de ingresos en el año 2015, todavía 2014, de 3.500 millones de dólares por petróleo por mes. Ahora, en algunos meses este año, José Vicente, a cero por el bloqueo. Ya lo estamos regularizando, el ingreso. Y estoy seguro con los planes que hemos perfilado, vamos a regularizar el ingreso necesario para el funcionamiento de la economía en divisas y garantizar las exportaciones de petróleo, de oro, de coltán, de hierro, de acero, etcétera. Y las otras exportaciones que le generan divisas al país. Porque estos son economías, todas las economías, por el peso del dólar, como factor hegemónico de moneda internacional. Todas las economías del mundo están dolarizadas. Es un debate que se está dando en Venezuela. No, que hay un sector dolarizado, pero es que siempre estuvo dolarizado. Lo que pasa es que estuvo dolarizado con los dólares de los petrodólares del Estado. Y ahora en la autorregulación de la economía ha aparecido un sector de la economía, bueno, que hace sus intercambios
y su funcionamiento con el dólar o otras monedas de divisas convertibles. Entonces tenemos un mercado, un funcionamiento, eso, quizás lo que voy a decir puede ser un pecado para los dueños de los dogmas, pero yo sí te voy a decir una cosa, yo no lo veo mal. Pequemos. No lo veo mal, me declaro pecador, no lo veo mal, porque es que la autorregulación necesaria de una economía que se niega a rendirse, de un país que se niega a rendirse, permitió que surgieran otros mecanismos para el proceso de intercambio comercial, productivo, para la vida económica de la sociedad, donde vamos combinando un bolívar en batalla, a veces débil, a veces un poquito más fuerte, un bolívar allí protegiendo los ingresos a través de las tablas salariales, de los salarios y del carné de la patria, que le salva la patria a la gente. El carné de la patria y los sistemas de bonos que creamos es para salvarle la patria al humilde, al trabajador y al profesional. Hemos creado un sistema de protección. Está el bolívar, está la divisa convertible y ahora está el petro, entrando el petro, que es la criptomoneda. Yo tengo mucha fe. Muchas de estas cosas, José Vicente, te los digo con sinceridad aquí, muchas de estas cosas las hemos tenido que hacer, como decía José Martí, en silencio tienen que ser, porque hay una sala de guerra de los gringos y de los apátridas aquí, que cualquier anuncio, cualquier cosa que hacemos, inmediatamente se ponen a trabajar por sancionarlo, por destruirlo, por no permitir que Venezuela se recupere. Venezuela tiene el poder económico, industrial, las riquezas para nosotros sortear estas sanciones, este bloqueo y lograr una estabilidad económica, un crecimiento real y la protección de los derechos sociales de nuestro pueblo. Y lo vamos a lograr, lo vamos a lograr. Hay factores que ya se van autorregulando. Yo estoy atento permanentemente en este sector de lo que es la moneda, de defender el bolívar, de defender el salario, de defender los ingresos, con el carnet de la patria y los demás mecanismos, de evaluar cómo ese proceso que llaman de dolarización puede servir para la recuperación y despliegue de las fuerzas productivas del país y el funcionamiento de la economía. Una válvula de escape, gracias a Dios existe. Hay gente que lo critica y que es no, aquí Venezuela siempre va a tener su moneda, José Vicente, el bolívar fuerte. Vamos a tener siempre el bolívar y vamos a recuperarlo y vamos a defenderlo, que es lo más importante. Y ahora el petro, que ha venido construyendo su ecosistema, es una estrategia, un ecosistema propio. El petro tenía hace una semana y media, 2 semanas, 400 negocios importantes, 400 comercios del país que reciben el petro. Ahora son 27.000 y vamos a activar 27.000 más. Yo voy a dar un mes de aguinaldo esto es una primicia que te estoy dando, le voy a dar un mes de aguinaldo a los pensionados, 4.500.000 venezolanos, y a todos los trabajadores públicos. Un mes de aguinaldo le voy a dar medio petro, para que salgan a hacer sus compras complementarias para diciembre. Y así por el estilo vamos a ensayar y activar nuevos mecanismos de protección con el petro y funcionaremos una economía, yo la llamo en economía de resistencia. En una economía de resistencia lograr un crecimiento real y sobre todo generar la riqueza para mantener y expandir los derechos sociales del pueblo, las misiones, grandes misiones, y que el pueblo tenga acceso a su trabajo, a sus servicios públicos, tenga acceso a la salud, a la educación, a la vivienda, a la cultura, a la recreación. Ese es nuestro modelo, en una fase de resistencia donde Venezuela tiene mucho todavía que hacer y mucho que dar. Sí, evidentemente que están haciendo grandes esfuerzos que no se reflejan en sectores de la opinión pública. Dios te oiga, ¿no? Amén, y me oirá. Dios proveerá, siempre digo. Claro. ¿Tú eres católico? Cristiano practicante y católico bautizado por la Santa Iglesia. Y siempre oro. Soy cristiano de Cristo.
de oración y de acción, pero de oración profunda. Creo en el poder de Dios, creo en la fuerza de Cristo Redentor, lo creo y lo practico, pero creo en el Cristo de los pobres, en el Cristo de los humildes, en el Cristo que vino a proteger a un pueblo, que vino a enfrentar al imperio de entonces, el imperio romano, que vino a hablar de justicia, de igualdad, que vino a hablar del nuevo tiempo, de la buena nueva. Este es el tiempo de Cristo, el siglo XXI tiene que ser el tiempo de Cristo y de los valores de los cristianos que amamos profundamente nuestra religión. ¿Y qué sientes tú cuando lees las declaraciones de un obispo connotado, calificado, despotricando del gobierno y haciéndose eco de las declaraciones de los dirigentes de la oposición? ¿Qué siente Nicolás Maduro? Yo creo que ellos utilizan su sotana y sus cargos para hacer política partidista y que ellos actúan en base al odio, a la discriminación. Ellos me odian a mí y odian al pueblo y nos discriminan. No pueden aceptar que un obrero, hijo de Chávez, o que un Chávez en su momento esté en la presidencia de la República, ¿no? Para ellos tiene que estar un oligarca que les dé privilegios, beneficios, con los cuales brindar con copas de oro. Bueno, allá ellos. Yo creo en Cristo, creo en el pueblo de Cristo y creo en los curas de base y creo en los pastores de base, en los que están en la base realmente, no los que se llenan de privilegios, de poder, de dinero y utilizan su sotana para hacer daño político, hacerle daño a la patria. Allá ellos, que Dios los perdone, en todo caso, nosotros sigamos en nuestro camino. Para concluir la entrevista, vamos a considerar dos temas que son muy importantes. Al volver a la pausa. Uno es el tema de la política exterior, ¿no? La política exterior es hoy un factor determinante en las relaciones de los países. Y Venezuela está jugando un papel importante. Ha obtenido victorias sorprendentes en escenarios contaminados. Y la otra, el otro segmento con el cual terminamos la entrevista es el diálogo y el país. Muy importante. Tú eres un defensor a fondo del diálogo, siempre lo sigo. Como yo soy partidario del diálogo también, siempre lo sigo. Nos unifica esa posición frente a la historia, frente a la sociedad, etc. Entonces, política exterior. Correcto. Bueno, en la política exterior hemos dado una batalla tremenda por llevar la verdad de Venezuela con la diplomacia bolivariana de paz al mundo. Recientemente tuvimos una victoria que se pierde de vista, José Vicente, en la Organización de Naciones Unidas, cuando ganamos las elecciones en la Asamblea General para un escaño por 3 años en el Consejo de Derechos Humanos, lo cual es un respaldo del mundo a Venezuela. Los Estados Unidos, el gobierno se empleó a fondo, amenazando a presidentes, primeros ministros del mundo, y no logró detener la avalancha de votos a favor de nuestro país, de nuestro gobierno. Nosotros tenemos una intensa actividad diplomática, hablando por el mundo, porque hay una campaña brutal. Venezuela está en el ojo del huracán, de una campaña mediática mundial, en Europa, en Estados Unidos, en América Latina, en el Caribe, en el resto del mundo. Todos los días se habla contra Venezuela, contra la revolución bolivariana. Se pretendió imponer una invasión este año, el 23 de febrero, en la mediática mundial, una invasión transmitida en vivo y directo por los canales internacionales. La invasión a Venezuela. Ellos creían que era soplar y hacer botella y no saben que aquí hay patriotas que nos duele Venezuela y que la defendimos. Y que la defendimos exitosa y victoriosamente. Y que estamos dispuestos a seguirla defendiendo en el escenario que nos toque. Así que la diplomacia yo creo que va a seguir fortaleciéndose en el pasar del tiempo. Y hay que tener fe en la verdad de nuestro país, que al llevarla tumba todos los muros y todas las campañas. Sobre el diálogo nacional, yo te puedo decir que se ha ido consolidando la mesa de diálogo nacional. Todo lo que se firmó ahí se está cumpliendo.
y todo eso ha creado una nueva dinámica, incluyendo a la Asamblea Nacional en desacato, que entró en la dinámica que se firmó en la mesa de diálogo. El establecimiento de una comisión para estudiar el nombramiento de un nuevo poder electoral en la Asamblea Nacional de desacato es el cumplimiento de uno de los acuerdos de la mesa de diálogo nacional. Ahí está, en esa comisión, el sector guaidocista de la derecha, llamado G4. Ahí está, el sector guaidocista sentado con nuestra gente, en diálogo, en consulta permanente. El sector guaidocista del G4 está en diálogo permanente con Jorge Rodríguez, llamadas, reuniones, coordinación. Y te digo, una primicia también, la mayoría de ese sector ya nos ha dicho que va para las elecciones parlamentarias. Todos ellos van para las elecciones parlamentarias. Quieren el nuevo CNE para ir con otras garantías, para ir a las elecciones de la Asamblea Nacional el próximo año 2020. Y a mí me parece muy bueno eso. Es un gran mensaje de paz. Así que la mesa de diálogo nacional, que en buen momento instalamos, y los acuerdos que allí se firmaron, yo le doy las gracias a todos los líderes de esa mesa de la oposición, al diputado Timoteo Zambrano, a Felipe Mujica, a Henry Falcón, a los representantes nuestros, Jorge Rodríguez, a Javier Bertucci, ¿no? A todos los partidos. No sé si se me queda alguno por fuera de la oposición. Les doy las gracias, ¿no?, a todos los partidos de la oposición y del chavismo que estamos sentados en esa mesa, que hemos enviado un mensaje muy poderoso. Recientemente, también te lo di en primicia, Jorge Rodríguez se reunió y conversó intensamente con el gobierno de Noruega. Ellos siguen estableciendo contacto. La delegación de la oposición guaidocista del G4 viajó a Europa y se reunió esta semana con los representantes de Noruega, y los enlaces de Oslo se mantienen vivos con el gobierno de Noruega y la oposición, sus representantes y nuestros representantes. Yo creo en el diálogo, porque creo en la convivencia, en el respeto, en la diversidad, creo en la paz, creo que es el camino, el respeto a la Constitución, a la paz. Y como dice la Biblia, a Dios rogando y con el mazo dando. A Dios rogando con el diálogo, con la convivencia y con el mazo listo para defender en cualquier escenario la integridad de la patria, la democracia, la Constitución y el poder popular. Con las dos manos, siempre digo yo, un buen boxeador sabe mover las dos manos. La izquierda con el jab, con el gancho, y la derecha para cuando haga falta, ¡puc!, knockout. Nosotros nos movemos en la política. Me han subestimado mucho, José Vicente, y me siguen subestimando porque es el bruto. Maduro es el bruto. Está bien, sigan subestimando. Yo no subestimo a nadie, por muy imbécil que parezca, alguno de los líderes de la oposición, por muy estúpido que parezca, no lo subestimo. Me parece imbécil y estúpido, pero estoy obligado a respetarlo. A Chávez también lo subestimaron. Mucho. Es una conducta del imperio, la arrogancia del imperio. Y esta derecha guaidocista en Venezuela también es arrogante. Bueno, han manejado 400 millones de dólares. ¿De dónde han metido ese dinero? En su arrogancia. Lo que se están es enriqueciendo. Hay una investigación en Estados Unidos sobre ese tema. Y aquí también la Fiscalía General tiene una investigación sobre el tema de la recepción de recursos internacionales, que es ilegal, y la corruptela en el uso y distribución de esos recursos. Claro. Bueno, muchas gracias, presidente. Muchas gracias a ti, José Mucha Vicente. suerte. Que Dios te bendiga y te proteja. Que sigamos adelante con el nuevo proyecto de país. Así es. Gracias, José Vicente. Gracias. Gracias.